Good morning, everyone. Buenos días a todos. It's good to join with you Qué bueno as es we gather poder our hearts reunirnos, in reunir nuestros preparation for corazones en worshiping our Lord, for preparación de hearing His nuestra word. adoración al Señor, para escuchar su I'd like to remind palabra. us of these words we've been singing for the past couple of weeks. Hemos That Christ cantado is durante las our últimas hope in semanas life como and el death, in Señor es both nuestra life and death. esperanza, tanto en la One of vida the como en la beauties of muerte. coming Y together una as a de las congregation hermosuras to de poder worship is, reunirnos como we're all congregación coming from different es kinds of que weeks and venimos de diferentes situations, but contextos, we're diferentes gathering here situaciones, pero nos because of the hope we reunimos have in por la Christ, esperanza que because tenemos of en Cristo, the glorious God that we call por our el Father, Dios and what a privilege glorioso that que is to llamamos worship Him. Padre, So y let ese us do that with privilegio que one Él nos voice da. and Así que one heart. alabémoslo If con you're able, un please solo stand corazón. and let's Por lift up our favor, póngase de voices pie and y sing to our levantemos God. nuestras voces y You are cantemos a our nuestro God. You Dios, are porque holy. Él You alone. es You are nuestro Dios. matchless. You are Solo glory. tú, Let's sing. Señor, eres maravilloso. ¿Quién aviva el fuego de 1000 soles con poder? Que en los cielos arden, nadie como Él. Él es nuestro Dios. ¿Quién gobierna el reino? ¿Quién levanta y quita al rey? Vence a sus rivales. Nadie como Él. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Santo. Solo tú eres santo. Sin igual en gloria. Santo Dios. ¿Quién bajó a salvarnos? Detractores de su ley. En su amor nos llama. Nadie como Él. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Santo. Solo tú eres santo. Sin igual en gloria. Incomparable. Digno. Solo tú eres digno. Solo a ti te adoramos. Santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, sea la gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, sea la gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, sea la gloria. Santo. Solo tú eres santo. Sin igual en gloria. Incomparable. Digno. Solo tú eres digno. Solo a ti adoramos. Santo Dios.
Buenos días, pueden tomar su lugar. Iniciemos con una oración. Señor, gracias por este tiempo en el que podemos venir y entrar a tu casa y alabarte. Esperamos, Señor, la administración de tu palabra y estamos emocionados de estar aquí, estar con tu pueblo y estar con tu espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos darle la bienvenida a la Iglesia Union Church de Guatemala, ya sea que usted esté aquí entre nosotros en este bello edificio o que esté usted en su casa viéndonos a través de un video. Así que le agradecemos de poder estar con nosotros y que estemos juntos alabando a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos algunos anuncios. Noto que tenemos unas hermosas flores de altar. ¿La pueden ver? Bueno, me alejé para que las puedan ver, pero ahora no me pueden escuchar. Están muy hermosas y dice que estas flores están aquí porque alguien se anotó y donó las flores esta semana. Así que usted también se puede anotar y donar flores. Puede hacerlo en honor a alguien especial o simplemente para agradecerle al Señor por las múltiples bendiciones que Él nos da. Así que, por favor, visite la oficina de la iglesia o platique con Cintia para poder seleccionar una fecha y obtener más detalles. Así que les agradecemos mucho por su generosidad. Tenemos otro anuncio y es que el Ministerio de Mujeres está vendiendo el último lote de esta deliciosa mermelada Kamalundi. No sé si así lo dicen. ¿Es esta una fruta? Es mermelada. Ah, muy rica. Les aseguro, a pesar de que no tengo ni idea de qué es, pero seguramente está deliciosa esta mermelada. Ballpark hasta el año pasado estuvo proveyendo esta mermelada para que sirviera como medio de recaudación de fondos para el ministerio de la iglesia, así que vamos a atesorar esto y queremos pues vender el último lote. Pueden ustedes comprarlo entre semana o bien los domingos entre los servicios, es decir, después del servicio. Si usted necesita conocer a Cintia, yo se la puedo presentar también. Muy bien. Ahora acá tenemos la lectura bíblica. Aquí está. Sí. Por favor, póngase de pie. Y también va a estar proyectada en la pantalla. Yo voy a iniciar, luego usted responde y llegaremos así hasta el final y la última línea la leemos juntos. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Tú das la victoria a los humildes, pero humillas a los altaneros. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Perdón, me perdí por un ratito. Sí. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? El Señor vive. Alabada sea mi roca. Y todos juntos decimos, exaltado sea Dios, mi Salvador. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. Continuemos alabando al Señor. Hemos sido salvos por medio de la fe. Por medio de la fe y no por las obras. En el próximo canto vamos a cantar. Y en el verso 4 verán que dice que nos maravillemos, que la gracia y la justicia se unan y apunten hacia la misericordia. Porque cuando por la gracia nuestra confianza está en Cristo, la justicia sonríe y no hace más preguntas. Así que hemos sido salvos por medio de la fe y ahora la gracia sonríe sobre nosotros. Cantemos juntos.
Amemos, cantemos y maravillémonos. Alabemos el nombre de nuestro Salvador. Él ha silenciado el fuerte trueno de la ley. Él ha apagado la llama del monte Sinaí. Él nos ha lavado con su sangre. Él nos ha lavado con su sangre. Nos ha lavado con su sangre. Y nos compró para Dios. Amemos al Señor que nos compró. Tuvo misericordia de nosotros. Cuando estábamos alejados, nos llamó por su gracia, nos enseñó, nos dio oídos y ojos, y nos ha lavado con su sangre. Nos lavó con su sangre. Nos lavó con su sangre. Y presenta nuestra alma ante Dios. Cantemos en medio de fuerte tentación, al ser amenazados de caer, porque el Señor es nuestra salvación. Él lleva la corona de victoria y nos compró con su sangre. Nos compró con su sangre. Nos compró con su sangre. Y pronto nos llevará a casa con Dios. Maravillémonos, que la gracia y la justicia se unan y apunten hacia la misericordia. Cuando por la gracia nuestra confianza está en Cristo, la justicia sonríe y no hace más preguntas. Él nos lavó con su sangre. Él nos lavó con su sangre. Él nos lavó con su sangre. Y aseguró nuestro lugar con Dios. Alabemos al Señor y unámonos al coro de los santos. Ellos confiaron antes que nosotros y ahora sus alabanzas llenan el cielo. Él nos ha lavado con su sangre. Él nos ha lavado con su sangre. Él nos ha lavado con su sangre. Tú eres digno, Cordero de Dios. ¿Qué amor no recuerda todo mi pecar? Lanzados al mar, no los quiere contar. Él siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en constante desviar. Un padre, qué tierno, me llama al hogar. Recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Venció las tinieblas,
se renovó hoy. Mis faltas son muchas, mas su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Venció las tinieblas, se renovó hoy. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Venció las tinieblas, se renovó hoy. Mis faltas son muchas, mas su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, mas su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, mas su gracia es mayor. ¿Pueden tomar su lugar? Oremos. Padre, venimos ante tu presencia. Sabemos que tú eres un Dios personal que nos ama a cada uno de nosotros. También sabemos, Señor, que nos amas como a tu esposa. Y un día tú vendrás y nos reclamarás como los tuyos y nos llevarás a casa y viviremos contigo como debe ser. Pero mientras tanto te pedimos, Señor, que cuidemos de tus intereses. Señor, que podamos alcanzar a otras personas con el Evangelio de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que estemos haciendo tu obra de misericordia, tu obra de vida, ofreciendo vida eterna a otros a través de Jesucristo nuestro Señor. Padre Celestial, te pedimos por los enfermos. Acabamos de enterarnos que Billy Melgar, el nieto de José Luis, tiene COVID y está en el hospital. Señor, estoy seguro que cada familia aquí conoce a alguien que está siendo afligido o que fue afligido por esta terrible enfermedad. Y te pedimos, Señor, por aquellos que están en el hospital, que puedan recibir la ayuda que necesitan, que los pueda, Señor, animar. Especialmente porque es muy difícil entrar a los hospitales y visitar a los enfermos. Así que te pedimos, Señor, que estés con ellos de una manera especial. Te pedimos, Señor, por aquellos que están en casa, ya sea por elección o por las circunstancias que los rodean. Te pedimos, Señor, que los bendigas, porque no todos tenemos la libertad de movilizarnos, de salir, pero tenemos la libertad que encontramos en ti y podemos expandir nuestros horizontes a los que tú has llegado, Señor. Sabemos que tu Espíritu puede hacer esto. Yo no puedo llegar al nieto de José Luis, pero tú sí, Señor, y confiamos que puedes alcanzar las necesidades de cada persona aquí presente, de cada familia. Señor, gracias por los ministerios que continúan en la iglesia, que continúa, Señor, a pesar de las restricciones, a pesar de las opresiones que nos podrían limitar a hacer las cosas que queremos hacer. Así que, Señor, te pedimos para que podamos continuar con un único corazón, que podamos, Señor, continuar a bendecir a las personas y glorificarte a ti como tú te lo mereces. Señor, gracias porque podemos tener a un predicador que te ama, un predicador que se prepara, que quiere compartir la verdad de tu palabra. Señor, dale fortaleza, dale entereza para darnos un mensaje que cada uno de nosotros podamos también compartir con otras personas y aprender de él. Te agradecemos por todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a orar el Padre Nuestro, que debería de aparecer en la pantalla atrás.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Parece que continuamente nos encontramos con confusión acerca del Evangelio. Y me anima el hecho de que eso no es algo nuevo. Esta confusión ha estado por milenios y continúa hasta el día de hoy. Harry Iron, uno de los grandes evangelistas y maestro de la Biblia, en 1941 hizo el comentario y dijo: he recibido cartas de gente que estaban indignados porque dije que la salvación es por medio de la fe únicamente. Después de tanto predicar el Evangelio, muchos no han aprendido de que la salvación es absolutamente un regalo de gracia a través de la fe. El Espíritu Santo nos dice esto, y es que la salvación es ya sea 100% gracia o no es gracia para nada, es decir, es por las obras. Y eso es lo mismo que ha dicho también Pablo, como lo hemos visto en las últimas semanas. Ironside se refirió acerca de una ilustración que era común en aquel tiempo, que todavía escucho. Es una ilustración como de un robot que tuviera como dos brazos, y el robot simplemente no puede avanzar si los dos brazos están moviéndose juntos. Es como que fuera el brazo de las obras y el brazo de la fe. Y sería una buena ilustración si fuéramos al cielo en un robot. Pero no es así. Vamos a través de la gracia de Jesucristo. Justo como la oveja perdida, el pastor vino y recogió a la ovejita y la llevó a casa, la cargó. Y nosotros también estamos siendo llevados a casa por el Salvador. Así que no es una pregunta acerca de qué podemos hacer para llegar allá. Esta es la esencia del Evangelio. Una de las estrategias de la salvación para el evangelismo que hemos trabajado ya por muchos años, usualmente hacía esta pregunta: si usted muriera hoy en la noche y estuviera a la puerta del cielo y Dios le dijera: ¿por qué debería dejarte entrar a mi cielo? ¿Cómo le respondería? Incluyeron esta pregunta en un cuestionario que utilizaban y en algún tiempo pues estuvieron como registrando las respuestas que la gente daba, y no voy a contarles todas, pero varían entre: bueno, pues déjeme entrar porque soy una buena persona. Intenté vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Creí en aquello que se supone que necesitaba creer. Y 13% de las personas que respondieron, de hecho, ni siquiera sabían por qué Dios debería o no debería de dejarles entrar al cielo. Y algunos de los asuntos de la vida son así excluyentes. Por ejemplo, uno no puede estar casado y soltero a la vez. Es un asunto mutuamente excluyente, es un o. Y de manera similar, la vida espiritual es ya sea a través de la fe o por las obras. Así que no puede ser ambas. Son mutuamente excluyentes entre sí. Las religiones son asuntos y nos tratan de decir que
tenemos que hacer obras para ser aceptados. Pero el Evangelio dice, no, usted no lo puede hacer solo. Nos dice que aquello que nunca podríamos hacer por nuestras propias fuerzas, aún mientras seguíamos rebelándonos, Cristo murió por nosotros. Cristo hizo aquello que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Así que la gente intenta vivir a veces siguiendo los 10 mandamientos o siguiendo pues el Sermón de los Montes o cualquier otro conjunto de reglas, pero no se dan cuenta de que los estándares de Dios son absolutos. Piensan, bueno, pues si soy suficientemente bueno, entonces Dios me va a aceptar. Pero el hecho es que nosotros no tenemos que conocernos demasiado para darnos cuenta de que nosotros no somos suficientemente buenos. No podemos llegar al cielo, no podemos ganarnos el cielo intentando más o mejor. Así que la salvación se basa exclusivamente confiando en Cristo Jesús o se trata en las obras. Así que eso no es solo verdadero para la salvación, sino también para la forma en la que vivimos nuestra vida como hijos de Dios. No se trata de hacer nuestro mejor esfuerzo diariamente, sino de confiar en la obra de Dios en nuestras vidas. Así que, ya sea que nuestra vida está basada en la confianza en Cristo Jesús o en nuestros esfuerzos, o es gracia o no es gracia para nada. Y Pablo también enfrenta este asunto con los Gálatas. La semana pasada estudiamos el capítulo 3, los primeros 5 versículos, donde Pablo hace la pregunta o habla acerca de este asunto y dice, habiendo empezado nuestra vida cristiana confiando en Cristo Jesús, ¿cómo podemos esperar crecer y llegar a la perfección a través de nuestros propios esfuerzos? Así que al empezar en el versículo 6, hasta el versículo 13. De hecho, él también menciona varios pasajes del Antiguo Testamento y él señala de que los gentiles paganos, las personas que eran externas, personas que estaban afuera del plan de Dios, personas paganas, gentiles, recibieron la bendición de Dios a través de la fe, no intentando más. Y él presenta esta prueba de la bendición de Dios sobre Abraham. Frecuentemente se nos olvida de que Abraham fue simplemente otro hombre de una de las naciones paganas. Y los judaizantes decían que el Antiguo Testamento apoyaba su perspectiva. Entonces utilizaban a Abraham porque se consideraban a sí mismos descendientes o hijos de Abraham. Entonces, Pablo quiere que entendamos que su perspectiva, de hecho, es aceptada por la autoridad que ellos están defendiendo. Entonces, Pablo les responde basado en el Antiguo Testamento. En el pasaje que vamos a ver esta mañana, Pablo responde y le dice que aún Abraham fue justificado por la fe. Aún Abraham vivía por la fe. Y Dios le revela a Abraham que los gentiles, paganos, las personas así, personas como nosotros, serán bendecidas en Él a través de la fe, no a través de la obediencia a la ley. Así que, ¿cómo entonces recibió Abraham la bendición de Dios? El versículo 6 nos dice, así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Abraham fue aceptado por Dios porque él confió en él. Pablo entonces toma este punto de partida fundamental como un principio y continúa explicando la relación entre la fe de Abraham, aquellos de nosotros que venimos también de naciones paganas,
sin ninguna parte en el plan original de Dios. Y él resalta de que todos, gentiles o judíos, todos los que confían en Dios, reciben la bendición de Dios, tal como lo hizo Abraham. Y él deja muy claro diciendo que la gente que confía en Dios son los verdaderos hijos de Abraham. Ahora bien, los judaizantes de los que está hablando les dirían de que ellos son descendientes, son hijos de Abraham. Eso es lo que ellos dirían. Pero en el versículo 7 dice que aquellos que creen sean de hecho los descendientes de Abraham. Sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Gente que confía en Dios como Él lo hizo. Así que el obedecer la ley no nos hace hijos de Abraham. Confiar en Dios es aquello que nos distingue como hijos de Abraham. De manera similar, él continúa diciendo que la gente que confía en Dios son aquellos que reciben la bendición de Dios, tal como lo hizo Abraham. Así que en el versículo 8 él explica que la Escritura predijo que Dios justificaría a los gentiles por medio de la fe y anunciaría el Evangelio a Abraham, diciendo que todas las naciones serían benditas a través de ti. Así que los gentiles, paganos, gente externa, se les promete bendición a través de Abraham, actuando como hijos de Abraham. Así que la herencia está basada en la fe y esta se extiende a gente pagana también. Así que quizás los judíos nos verían y nos llamarían paganos, pero Dios promete darnos bendición. Dios promete ofrecernos bendición para todos a través de Abraham. Luego él concluye este punto diciéndonos que la bendición se recibe por medio de la fe. Versículo 9. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Así que cada persona que confía en Dios, sea judío o pagano, sea judío o gentil, recibe bendición de Dios, recibe bendición, esa bendición que Dios promete, basados en la fe. Ahora bien, hay un concepto también en juego en este pasaje, que nosotros, pues los externos, a veces no entendemos bien. Y es que la gente que quiere ser identificado con Abraham sigue sus pasos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, al utilizar un modismo hebreo, una forma de hablar hebrea que utiliza la declaración que suena como hijos de Abraham. Y esto aparece en muchos lugares de las Escrituras. Entonces, pensamos que cuando dicen los hijos de Abraham se refiere a que son hijos de él. Y de alguna manera sí es así. Pero esta expresión hebrea incluye muchísimo más que simplemente decir, bueno, es de mi descendencia, como mis hijos naturales. De hecho, viene también siendo utilizada de una manera adjetiva, hablando acerca de los hijos de rebelión. Son personas que son caracterizadas por la desobediencia. Así que también se utiliza de esta manera. Así que el hijo de alguien es alguien que se parece al papá. Y en Estados Unidos nosotros quizás utilizaríamos un dicho diferente para decir lo mismo. Por ejemplo, decimos la manzana no cae lejos del árbol, refiriéndonos a nuestros hijos. Y recuerdo muy bien cuando vivíamos en Guatemala hace muchos años. La gente me veía a mí y luego veía a mi hijo y decían, ala, de verdad que se parece un montón a usted. Simplemente uno sabe que es su hijo por la forma en la que camina.
porque él caminaba como un hijo de Ralph. Él andaba como una manzana que no cayó lejos del árbol, es decir, caminaba como su papá. Y así pues, cuando Pablo utiliza esta expresión y también cuando los judaizantes utilizaban esta expresión, hijos de Abraham, pues Pablo señala de que los hijos de Abraham hacen aquello que el papá hace. ¿Y cuál es entonces el asunto más distintivo de Padre Abraham como papá? Bueno, lo más distintivo fue creer en Dios. Él confió en Dios y Dios lo bendijo. Y Pablo quiere que entendamos de que la gente que no es como Abraham, entonces no son hijos de Abraham. Jesús también le dijo algo similar a los líderes religiosos cuando dijeron, bueno, nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Entonces Jesús les dijo, bueno, si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como él. Y es en ese mismo contexto entonces que Jesús dijo esto. Así que los verdaderos hijos de Abraham actúan también como su papá, es decir, confían en Dios. Y la gente que no es como Abraham, entonces no son hijos de Abraham, no importa de qué raza vengan. La gente que confía en Dios son hijos de Abraham, son como él. Y la gente que no confía en Dios no son sus hijos. Así que la característica fundamental que deberíamos de buscar en aquellos que se llaman a sí mismos hijos de Abraham es, ¿confían realmente en Dios? Para que se haga su voluntad en sus vidas. Y luego él entonces continúa a presentar una evidencia adicional del Antiguo Testamento. Y lo vemos en el versículo 13 y 14. Y dice que la ley no puede producir bendición, porque de hecho nadie continuamente hace todo lo que requiere. Si regresamos al libro de Deuteronomio y vemos pues cuidadosamente a lo que Moisés le dijo a la gente, dice que la bendición seguirá la obediencia de la palabra de Dios y seguirá maldición por la desobediencia. Así que la ley no puede producir bendición porque nadie cumple por completo sus estándares. Todos no damos la talla, ya sea que vengamos de un trasfondo judío o gentil. Ninguno de nosotros da la talla, todos. Y todos los que no hacemos continuamente todo lo que requiere la ley, cae bajo maldición, no bendición. Así que en el versículo 10 dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Y quién de nosotros cumpliría ese estándar? Yo ciertamente no. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26, dice, maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Es decir, poniéndolas en práctica. Y en el Nuevo Testamento, Santiago también señala y habla acerca de este mismo asunto. En el capítulo 2, versículo 10, y dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Así que ofender o incumplir una regla de la ley nos hace infractores de la ley.
Y una vez que uno es un infractor de la ley, realmente no importa cuántas leyes haya uno quebrantado. Un infractor de la ley es aquel que es culpable de quebrantar la ley. Así que no necesitamos quebrantar todas las leyes para ser una persona que no cumplió las leyes. Si usted roba un banco, por ejemplo, no importa si en el proceso mató o no a alguien. Usted no tiene que cumplir ambas para ser un infractor. Usted hace una y es culpable. Y de acuerdo también a Jesús, desde la perspectiva de Dios, eso también aplica a nuestros propios pensamientos, no solamente a nuestras acciones, que aquello que sucede en nuestras mentes también es importante. Así que, aplicando esto a la ley, en el libro de Romanos 3, versículo 12, dice que no hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Así que, ¿ven el problema? El problema nos dice que somos culpables y nos pone bajo maldición. ¿Es este el tipo de religión que queremos seguir? Uno que solo nos presenta a nosotros como infractores de la ley y bajo maldición. En la cultura que vivimos, batallamos con una manifestación de este problema. Y necesitamos tomar nota de que los versículos que acabamos de leer, lo que nos está diciendo es que desde la perspectiva de Dios no hay tal cosa como pecadores grandes y pecadores pequeños. No se trata de grandes pecados y pequeños pecados. Me ha impresionado que, de hecho, una vez alguien dijo, no recuerdo quién, pero dijo, bueno, ¿qué hace entonces un pecado pequeño y uno grande? Y entonces alguien más dijo, bueno, el pecado grande es aquel que yo no cometo. Porque los que yo cometo son pequeños, pero los que usted comete, entonces esa ya es otra historia. Pero si Santiago está en lo correcto, y si Deuteronomio también está en lo correcto, y si las palabras de Pablo también están en lo correcto, entonces un pequeño pecado nos hace infractores de la ley. Y si estamos buscando la bendición por medio de la ley, estamos en problemas. Porque solo hay dos tipos de personas en el mundo: los infractores de la ley y las personas que son declarados como justas por medio de la fe. Así que de acuerdo a la ley, todos hemos sido condenados, porque ninguno de nosotros obedece todo lo que está escrito en la ley de Dios todo el tiempo. Así que todos nos presentamos ante Dios como infractores de su ley. Una maldición cae sobre todos, porque ninguno guarda todo lo que requiere. Y esa era la lucha subyacente que Jesús también tenía con los fariseos. La gente que vivía alrededor de ellos pensó que lo más extraño que Jesús dijo fue: a menos de que su justicia sea mayor que la de estos fariseos, entonces nunca lo lograrán. Porque ellos creían que los fariseos y los escribas eran muy buenas personas. Así que su respuesta a esto seguramente fue: bueno, si ellos no lo logran, entonces nosotros nunca lo lograremos. Pero los fariseos no entendieron esto, porque ellos creían, de hecho, que pues les iba bastante bien. De hecho, escribían las mismas leyes, así que
Aún así, sabían que no siempre la cumplían al 100%, pero pensaron que les iba bastante bien porque se estaban comparando con todos los demás. Y todos los demás, pues, les iba peor. Así que Jesús tiene dificultad para que ellos entiendan cuán serio es realmente el problema, porque ellos se ven muy bien en el exterior. Todos creen que son realmente buenos. Ellos nos aseguran de que ellos nunca, por ejemplo, matarían a alguien, ellos nunca cometerían adulterio, pero Jesús les pregunta, ¿y qué tal acerca de tus pensamientos? ¿Qué tal acerca de tu corazón? Te va bastante bien, pues no quebrantando las reglas mayores, pero cuéntame, ¿qué pasa por tu mente? ¿Estás deseando matarles? ¿Los odias? ¿Estás deseando a esa mujer que no tocaste, pero deseaste tocarla? ¿Puedes controlar tus deseos? ¿O lo que ves en el Internet? Ven, entonces si la ley es el estándar, estamos bajo problemas porque la maldición de la ley cae sobre todos porque nadie obedece todos los mandamientos de la ley todo el tiempo. Ni ahora. Los grandes cristianos, como ustedes, aún así no logran cumplir todo lo que la ley requiere siempre. En caso de que tengan duda, yo tampoco. No vamos a lograrlo a través de ese estándar. Y el resultado es que si nosotros estamos bajo la ley, entonces seremos condenados. Estaremos bajo maldición para los infractores de la ley. Así que Pablo entonces llega a la conclusión en los versículos 11 y 12 de que nadie es declarado como justo o es justificado obedeciendo la ley. Si usted quiere ser una persona espiritual, siguiendo las leyes, no lo va a lograr. Versículo 11 dice, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, continúa diciendo. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. La ley no puede hacer que nadie sea justo o justificado, así que nosotros no podemos ser justificados por la ley. Porque las personas que son justas o justificadas son justificadas por medio de la fe. Así que ese era el principio que Abraham seguía y lo encontramos en Habacuc 2:4. Y si queremos obtener las bendiciones, las promesas que Dios le hizo al pueblo de Dios, entonces debemos de actuar como Abraham actuó y darnos cuenta de que se trata acerca de confiar en el Señor. Eso es lo que hace la diferencia. El principio de la ley contradice al principio de la fe. La fe no depende de las obras. Depende de confiar en aquello que Cristo ha hecho. Las obras no se basan en la fe. Se basan en aquello que estoy intentando hacer. Así que la fe no tiene nada que ver con obras. Son mutuamente excluyentes. La vida eterna se basa en confiar en Jesucristo únicamente, así como la vida abundante el día de hoy se basa en confiar únicamente en Jesús.
Así que el punto final, la conclusión de Pablo, la vemos en el versículo 13 y 14, y es que Cristo pagó el precio para librarnos de esa maldición, la maldición de la ley, y para hacer que las bendiciones de Dios estuvieran disponibles aún a personas paganas como nosotros, a gentiles, a personas como nosotros. Cristo pagó el precio que nosotros debíamos de pagar para podernos liberar de la maldición. Haciéndose maldición por nosotros, Él compró nuestra libertad de esa maldición. Y es su punto, de hecho, en el versículo 13 dice, Cristo nos rescató. De hecho, es una palabra contemporánea de que nos compró, es decir, nos rescató, nos liberó de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Él se convirtió en la maldición para que ahora la gente pagana que confía en Cristo Jesús recibe la bendición que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia. Versículo 14 dice, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Así que a través de Cristo nosotros recibimos las bendiciones de andar con Dios y de disfrutar de esos beneficios. Los judaizantes decían que para disfrutar de sus bendiciones debíamos de ser descendientes de Abraham. Pero Pablo quiere que entendamos de que aquellos quienes confiamos en Cristo Jesús ya calificamos como hijos de Abraham, porque actuamos como nuestro Padre. Confiamos en Él. Y esto entonces llega a la conclusión de que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas confirma de que hemos recibido las bendiciones que Dios le prometió a Abraham y a sus hijos. Así que en Cristo es posible que la gente que nació siendo gentil, pagano, que eran externos, que no tenían esperanza, que no tenían relación con Dios, no había ninguna promesa para ellos en el futuro. Gente como nosotros puedan ser hijos de Abraham por medio de la fe y llegar a eso que Pablo nos dice en Efesios 1:3, y es que Jesucristo nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Esas son palabras fenomenales. Él nos ha dado cada bendición espiritual. No falta nada. No podemos decir que nos hace falta algo. No hay nada más que perseguir. En Cristo Jesús lo tenemos todo. No nos hace falta nada. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y Él produce dentro de nosotros todo lo que necesitamos para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Nuestra fe cuando confiamos en Cristo Jesús, y no nos falta nada. Así que regresar bajo la ley, regresar a un montón de reglas sería un enorme paso atrás. ¿Por qué regresaríamos al camino que lleva a la maldición cuando ya estamos en el camino que nos lleva a la bendición? En Cristo, por medio de la fe. Así que para parafrasear este mensaje para nosotros esta mañana sería: dejen de desperdiciar su tiempo intentando ganarse aquello que Dios ya nos ha dado a través de la fe en Jesucristo. Somos hijos de Abraham por medio de la fe.
somos herederos de las promesas de Dios. Al confiar en Cristo Jesús, recibimos cada bendición espiritual en Cristo Jesús. Al confiar en Él, nosotros tenemos todo, no nos hace falta nada. Así que Warren Wiersbe preguntó, ¿cómo podrían los judaizantes convencer a los gálatas de que los caminos de la ley eran mejor que los caminos de la gracia? ¿Por qué cualquier creyente elegiría la esclavitud en vez de la libertad? ¿Qué es aquello del legalismo que nos fascina tanto, que nos haría alejarnos de la gracia y regresar a la ley? Y luego él señala de que sí, hay una fascinación con la ley, pero solo es esa carnada que nos lleva a una trampa. Una vez que el creyente muerde en ese anzuelo, se encuentra en esclavitud. Es mejor tomar a Dios y a su palabra, porque somos salvos a través de la fe y vivimos por gracia a través de la fe. Philip Bliss escribió al finales del siglo XVIII de que somos libres de la ley. Oh, feliz condición. Jesús derramó su sangre para nuestra redención. Bajo maldición, bajo la ley, pero Cristo nos ha redimido una vez y para siempre. Así que eso nos debe llevar a la doxología. Y no programamos terminar con la doxología en nuestro mensaje, pero ¿qué más podríamos pedir? Es todo nuestro en Cristo Jesús. No nos hace falta nada. Alabado sea Dios, de quien fluyen todas las bendiciones. Oremos, Padre. De manera tan fácil, mordemos el anzuelo y caemos en la trampa pensando de que de alguna manera tenemos que desempeñarnos bien para poder tener comunión contigo, poder estar delante de ti. Y no nos damos cuenta de que el anzuelo, ese anzuelo lleva a la esclavitud, lleva a una maldición. Padre, nuestra oración esta mañana es que podamos aferrarnos a la verdad, que en Cristo Jesús, a través de confiar en Él, tenemos vida eterna. Pero en Jesús, al confiar en Él, también tenemos vida abundante el día de hoy. La capacidad de disfrutar, andar contigo. Así que, Padre, oramos para que podamos aferrarnos a esa verdad y celebrar aquello que tenemos en Cristo Jesús. Y que en medio de tanta confusión acerca de la religión, las demostraciones de las religiones y del Evangelio, que nosotros podamos realmente proclamar las buenas nuevas, de que aquello que nunca podríamos producir por nuestras propias fuerzas, Cristo Jesús ya lo ha hecho por nosotros. Señor, utilízanos como tus mensajeros de buenas nuevas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, pónganse de pie. Vamos a cantar un último himno.
por fe. Por fe hoy vemos al Señor. A la luz del diseño creacional, a la luz de aquellos que viven en Él, que van por fe y no por lo que ven. Por fe Abraham salió de Ur, con la gran promesa celestial, de una ciudad que Dios le construyó, en la que fluye leche y miel. Estaremos ante su presencia, con los ojos en Jesús, el galardón, hasta haber cruzado la meta final, que no es por vista, es por fe. Por fe el profeta el día vio en que el Cristo había de venir, con poder de limpiar la iniquidad y de la muerte revivir, y levantarse triunfante del sepulcro. Por la fe la iglesia enviada fue, con poder de Dios a predicar, a librar a los cautivos de la oscuridad, en cada pueblo y nación. Estaremos ante su presencia como hijos de la promesa, con los ojos en Jesús el galardón, hasta haber cruzado la meta final, que no es por vista, es por fe. Por fe las montañas se moverán, pues sabemos que todo es posible en Él. Aquellos que claman con fe, a todos que claman ante Él, estaremos ante su presencia como hijos de la promesa, con los ojos en Jesús, nuestro galardón, hasta haber cruzado la meta final, que no es por vista, es por fe. Estaremos ante su presencia, con los ojos en Jesús, el galardón, hasta haber cruzado la meta final, que no es por vista, es por fe. Que no es por vista, es por fe. Que no es por vista, es por fe. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo, nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén.